Estimados amigos del Cineclub Cinescopia, ¿cómo están? Bienvenidos a otra superedición de este programa, siguiendo con el ciclo de dictadoras latinoamericanas. Y señoras y señores, en esta ocasión hoy toca uno de nuestros países sudamericanos consentidos, Uruguay, con la película Zanahoria. Y para hablar de esta película les presento a una editora de un famoso sitio llamado Palomitas de Maíz, en el podcast Nadie se atreve, y también pues juez y jurado de los Film Feature Awards. Les presento a, directamente desde Uruguay, Valentina. Valentina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien, muy bien por suerte acá. Terminando el día en Uruguay, pero bárbaro. Muy bien, un saludo desde México a Uruguay. La Con verdad más es que calor y con menos horas, pero bien. con más calor y con menos horas, pero eso sí, qué buen asado hacen por allá y un buen matecito también. Ah, mirá, no sabía que lo conocía. Sí, sí, muy típico. El asado y el chivito son dos cosas muy de acá. Y nos peleamos con los argentinos siempre por ese tema, pero... Bueno, aquí nosotros queremos mucho a los argentinos, pero pues hay una gran parte de los mexicanos que por cuestiones de fútbol por ahí no los quieren. Seguramente, sí. Y en algunas cosas de relaciones internacionales también no se quieren mucho. También por ahí, pero bueno, aquí en Cinescopia nosotros queremos a Latinoamérica con todo el corazón, y chilenos, brasileños, uruguayos, nosotros no tenemos estas distinciones de frontera. Y bueno, No, señores, jamás. presentando a ahora el segundo en este vehículo llamado la Cinescopia Neta, les presento a Uriel, que está en modo fuerza, ya llegó, estaba en modo fuerza fantasma. ¿Cómo estás, Uriel? Buenas noches, ¿cómo están? Aarón, mi querida Valentine. Buenas noches, estamos listos. Estamos listos, señores, y bueno, hoy, ¿cuál va a ser la película? Bueno, ya lo habíamos mencionado, la película de la cual vamos a hablar hoy se llama Zanahoria, y bueno, para los que no conocen un poco de esta película, pues vamos a leer la famosa ficha técnica. Bueno, Zanahoria es una película de origen uruguayo, coproducida con Argentina. La dirección es de Enrique Buchicho. Bueno, ya al rato nos platicará Valentina, pero aquí en Latinoamérica sí tiene cierto reconocimiento y bueno, es uno de los quizás más importantes directores en Uruguay. El guión está escrito igual por Enrique Buchicho y están protagonizados por César Troncoso, que también es un actor ya reconocido, Martín Rodríguez y Abel Tripaldi. Y bueno, ¿de qué trata Zanahoria? Así a grosso modo la trama la historia está basada en los acontecimientos ocurridos antes de las elecciones nacionales del 2004, donde dos periodistas son contactados, ya que les están ofreciendo pruebas de los crímenes ocurridos durante la dictadura militar de Uruguay de 1973 y 1985. Y en la denominada Operación Zanahoria. Y bueno, yo ya hablé mucho. Creo que es momento oportuno para que, bueno, Valentina, nos cuentes un poquito el contexto para a lo mejor el público que no conoce esta parte de la historia de latinoamericana, pero un poquito es ese contexto de la dictadura que hubo en Uruguay del año de 1963 y 1985, para quizás entender un poco por dónde va la película. Bien, bueno, te comento un poco. Zanahoria está así hecha, el que capaz que un poco llama la atención, es muy All the President's Men, por eso es lo que a veces a nosotros nos gusta, eso como quizás salirse de lo que uno está más acostumbrado a películas que son más basadas específicamente en la época de la dictadura. Entonces lo que ellos hacen es un hecho real de una investigación que comienzan estos dos periodistas, o sea, los nombres están reales incluso, que trabajan para un semanario de izquierda. Lo que pasa es que en el año 2004, o sea, Uruguay vive la dictadura entre el 73 y el 84, entre medio intentos, en especial en el 80, se hizo un plebiscito para intentar salir de esa dictadura. Después incluso la manera que se sale también fue a través de otro tipo de elecciones, donde específicamente se logró ver si los partidos políticos podían estar habilitados para ingresar. Pero cuando viene desde el 84 hasta el 2004, la democracia uruguaya estaba caracterizada por partidos de derecha.
Entonces, recién en el 2004 es como que empieza a surgir con fuerza la opción bueno, de una izquierda, se llamaba en aquel entonces el Encuentro Progresista Frente Amplio Nueva Mayoría, era totalmente una coalición de izquierda, hoy en día solamente es el Frente Amplio, y la esperanza que además había en ese entonces era de que se pudiera investigar lo que se conoce por los desaparecidos, o sea, no se investigaba en Uruguay los desaparecidos, porque había una ley que se llama la famosa ley de caducidad, ley de la provisión prohibitiva del Estado, donde básicamente para salir a la democracia, los militares, todo lo que habían hecho hasta, o sea, todos los crímenes de lesa humanidad, como que quedaban prescriptos, quedaban por ahí volando y no se iba a investigar absolutamente nada. Entonces, claramente, o sea, los familiares tenían la intención de hacerlo, y cualquier periodista que investigara, como es el caso de estos personajes, no podían tampoco sacarlo a la luz, porque no había seguridades para ellos mismos, o sea, de cuán fuerte podía estar la democracia. Entonces, Zanahoria se enmarca en una operación, o sea, es esta investigación que surge acerca de lo que le llamaban la Operación Zanahoria, que fue todos esos casos de militares que cuando se enteraron que iba a existir esta ley, que efectivamente no iban a ser juzgados una vez que volviera la democracia, empezaron a desenterrar cuerpos y a llevarlos a otros lugares para que no se pudieran ver. O sea, entonces, en definitiva, todo lo que pudieran decir tampoco iba a estar porque estaba totalmente oculto. La película es una investigación que lo hacen en el marco de un semanario que se llama Voces, de origen de izquierda, y también en esa previa de pensar si llega al Frente Amplio al gobierno, si llega una izquierda al gobierno, se va a poder efectivamente salir de esa ley y poder empezar a hablar sobre el tema. Entonces ahí se enmarca como una investigación, termina siendo un engaño, pero bueno, ese engaño que les permite a ellos demostrar por qué es tan importante buscar, o sea, conocer el paradero, además que es una cuestión de derechos humanos, o sea, una cuestión de que forma parte de la identidad y la historia del país. Y es un parte, todo el contexto que nos platica Valentina, pues estos dos periodistas que vemos en la película intentan pues encontrar respuestas primeramente de las víctimas y de los desaparecidos, y segundamente, en una segunda línea, sobre los crímenes de lesa humanidad que cometió pues esta dictadura que rondó en los años 70. En este sentido, la película no nos está transportando, como digamos, directamente a, a la época de los 70, sino que está jugando en un tiempo cronológico futuro, pero que sí es importante para, como dice Valentina, que se destapen todo este tipo de casos. Ya entrándonos en cuestiones de la película, ¿tú cómo sientes el manejo de este tema que no es para menos? Es un tema delicado porque estamos hablando de, como lo dicen los mismos periodistas, la búsqueda de la verdad histórica que fue ocultada a través de las instituciones y de sus legislaciones. Claro, una cosa que pasa acá en Uruguay con el tipo de cine es que vos te puedes encontrar con cine muy sesgado en el sentido de que la que se llama La Noche de los 12 años, que de Brechner, que es una película muy conocida, ha ganado premios Goya y demás, que sí está capaz que más enmarcado en la época, pero solamente te lleva a una parte. O sea, te cuenta, por ejemplo, la historia de lo que fue el que después termina siendo presidente de la República, José Mujica, de su caso. Entonces, en realidad, cuando uno va a ver, es como que está muy sesgado. Gente que son por ejemplo, el partido que hoy en día nos gobierna, el Partido Nacional, es una coalición de derecha, en realidad, donde lidera el Partido Nacional, esa película no te la van a ver. Entonces, es como que cómo generás conciencia a través de un tipo de película, siendo que es esa que capaz que está más enmarcada en la época, no lo hace. Pero en cambio, Zanahoria sí lo que tiene es que, por ejemplo, cuando salió, que sale todavía, acá estaba gobierno también del Frente Amplio, estaba terminando el gobierno de José Mujica, te genera como esa cuestión de identidad, de todo el mundo sabía más o menos dónde estaba en ese momento, cuánta incertidumbre estaba de que, bueno, de que ganara la izquierda, pero además ya sea que ganara la derecha, eso mismo, ese tratamiento, todas esas cosas que estaban ocultas y que no se estaban comentando. Los propios militares, o sea, cuánto iba a repercutir y cuán fuerte era la democracia en Uruguay, porque, o sea, no tengo un riesgo inminente de que pudiera ser otro tipo de golpe de Estado, pero bueno, acá con muchas de las dictaduras, acá la dictadura cuando sale en el año 73, en el año 71 este partido, partido de izquierda, es el Frente Amplio, era fundado. Entonces, cuando empieza como a estar ese riesgo de que la izquierda tuviera una voz y un voto, surge el tema del golpe de Estado.
Uruguay estaba medio acostumbrado, en realidad, en 1900, y suena rarísimo y bizarro decir, a tener tipos de golpe de Estado cuando no gustaban algo. O sea, hubo un golpe de Estado que llaman el golpe bueno, simplemente para cambiar cuestiones de la Constitución. No me gusta, hago un golpe de Estado. Entonces, como que estaba ese miedo también de qué tan fuerte era la democracia si se está tocando este tema que después, o sea, ante cortes penales, ante cortes interamericanas de derechos humanos, se nos ha jugado y se nos sigue jugando por el tratamiento al tema de los desaparecidos. Entonces, esta investigación abrió como un portal de poder realmente ponerse en el lugar de decir, necesito hablar sobre este tema. En este marco, las elecciones, porque, bueno, como se nos comenta, el partido que está a punto de ganar la elección es como de izquierda, me imagino, ¿verdad? Es la izquierda, es una coalición de izquierda, o sea, no es un partido en sí mismo, sino que incluso en aquella época se llamaba Frente Amplio, pero en realidad el nombre real era Encuentro Progresista, Frente Amplio y Nueva Mayoría. Eran tres como mini partidos de izquierda que estaban unidos para, en definitiva, combatir a absolutamente todos los demás países de la derecha, que estaban igual divididos. O sea, el Partido Nacional, que es una centro derecha, era el más grande, pero igualmente no llegaba a la sumatoria de los votos. Y como dice pues, el personaje interpretado por César Troncoso, Walter, básicamente la revelación de la información que él tenía dependía mucho de las elecciones, como él lo dice, o sea, si el gobierno en turno sigue siendo de derecha y se están acercando a las encuestas, puede haber represalias por esta revelación, que bueno, ahora sigue entrando a la película, y más un poco al tono y a la parte cinematográfica, estamos hablando de un thriller periodístico, en toda la extensión de la palabra. Para mayores referencias, para a lo mejor quien no ha visto tanto de cine, Todos los hombres del presidente, Spotlight, este tipo de películas que juegan más, o la parte de suspenso en la investigación. Y ahora les pregunto, tanto a ti, Valentina, como Uriel, ¿cómo lo sienten siendo un thriller periodístico? ¿Es algo que hace honor al género o a lo mejor es algo que innova, sigue una fórmula, la película de Zanahoria? Primero, no vuelvas a mencionar Spotlight. Ay, bueno, y segundo, es un thriller que está bien. Entiendo la dirección que quiere hacer Uchichio, sobre todo lo que es el uso de la iluminación, o más bien la falta de iluminación, porque le da una aura más de misterio, casi como que quiere ser una investigación a la que le quieres dar una solución. En ese sentido, me recuerda un poco a Múnich, de que no es el evento como tal lo que estamos presenciando. Es más bien lo posterior a esto, querer indagar más en el pasado. Y conforme indagas más en el pasado, empieza a haber consecuencias con respecto al evento principal. En ese sentido, la película está bien, pero siento que pudo haber sido mejor por unos detalles, sobre todo en la misma dirección, que creo que en manos de otro pudieron haber estado mejor. Valentina, ¿tú cómo notas este estilismo de thriller tipo periodístico? ¿Y no ven algo? Yo siento que sí tiene algunos detalles a considerar que son bastante interesantes, pero no sé, Valentina, ¿y cuál sería tu opinión? Sí, yo estoy en la misma línea de lo que comentaba Uriel. Capaz que incluso, bueno, como fue de 2014 y siempre nos pasa, digo, en muchas cuestiones que intentamos competir y competir en un hecho de no imitar y no caer en que como que se nos mire como Argentina. Uno venía de, bueno, un par de años de diferencia, ¿no? De lo que había hecho El secreto de sus ojos, de contar la dictadura sin contarla también dentro de una reconstrucción de hechos. Y acá es como que ellos te generan toda esa aura de misterio para que vos mismo vayas a investigar, a decir, ok, estar como adentro de la investigación. Creo que en ese sentido de intentar saber y ese engaño y desengaño sobre un tema o sea, que toca, tan doloroso como es la cuestión de los desaparecidos, está bien tratado. Pero sí hay algunas cuestiones como que se intenta adentrar a veces incluso por ejemplo, en el tratamiento de los personajes, que tú le tengas más como de empatía o de algo de lo que está pasando y se termina perdiendo algún tipo de foco en eso.
Creo que también a veces se detienen en detalles estéticos como de reconstrucción muy de la época, que me parece que están bien, pero por otro lado es como que hay algo que se me está perdiendo. En especial cuando alguien le ve de afuera que no es un uruguayo. Yo sí lo veo como uruguaya, es como que, ok, vas reconociendo cuestiones, pero de afuera es como que, ok, ¿y este detalle en qué me aporta, en qué me sirve? Yo de la peli, la verdad es que sí coincido con ustedes. Creo que hay detalles que no la hacen el super thriller, pero tiene cosas bastante rescatables. Creo que me gusta mucho esta parte de ir jugando con las expectativas más a través de quizás la narrativa que de la propia parte técnica. ¿A qué me refiero? A que, bueno, enfocándonos en la historia, se hace durante toda la película la promesa de que habrá una revelación histórica que cambiará alrededor de todo este contexto político electoral que describimos, donde si el partido de izquierda gana, entonces pues prácticamente se podrían destapar muchas cosas, y el partido de derecha pues en busca pues tratar de hundirse lo menos posible va a sacar muchos secretos oscuros de la dictadura que hubo en los 70. Y juegan con eso durante toda la película, y de hecho comparte de cierta manera con estos investigadores este suspenso de saber qué es lo que va a pasar o cuál es el siguiente paso, si el contacto con el que tienen directo y que les va a revelar la información, que es el personaje de Walter, si verdaderamente el tipo quiere ayudarlos o los está estafando o es un hablador. O sea, hay muchas cosas que te presenta la película, y si bien no es el super mega suspenso de, oh por Dios van a matar a alguien, oh por Dios va a explotar algo, el hecho de saber la verdad o de saber esos datos históricos que se han mantenido ocultos es lo que creo que te mantiene durante toda la película, pues con el Jesús en la boca, diríamos aquí en México. No sé si sintieron este suspenso que los mantuvo, si bien no tanto al filo de la butaca, a lo mejor sí pegados a la pantalla y diciendo, a ver, ¿qué es lo que va a acontecer después? Un poco en eso, porque el problema principal que creo que tiene la película es el ritmo. Para lo que apuesta y los pocos personajes que tiene la historia, esto es muy lento. Pero esto es muy lento, necesitaba un ritmo un poco más dinámico porque hay escenas que se alargan innecesariamente en la misma historia. Sin embargo, cuando lo quiere lograr o cuando lo ejecuta bien es cuando sale mejor. Sobre todo cerca del final, cuando están Alfredo y Jorge esperando la llamada de Walter y esperan literalmente todo un día y dicen, no, espérame, ya falta poco, no, falta poco. Y así directamente hasta que ya de plano van a recoger el auto para descubrir que precisamente el auto está completamente limpio, no tiene nada. Sí, a mí me pasa eso. Incluso cuando se va acercando también, como decía Uriel al final, es como que te queda esa cosa de, ok, ¿va a pasar algo o no va a pasar nada? Si realmente hubiera sido una revelación, como que hubiera realmente, Walter les hubiera dado información o algo, como es lo que él le prometía, de que era todo el oro y el moro, como quien dice, si realmente hubiera sido así, era como que, ok, me la estás dejando recién al final y me vas a dejar esto súper, hiper, mega abierto, pero cuando no pasa es como que llega un punto que uno se empieza a impacientar y no en un hecho de que, ok, me estás generando realmente un suspenso, sino como ok, estás intentando hacer en especial, bueno, con César Troncoso, que es un actor muy conocido y es un actor muy, muy celebrado acá, de darle como su gran momento y al final es él diciendo que básicamente no tenía esa información, sino que era un engaño. Eh, pero creo que después es como que se te abre otro portal de decir, tiene un desenlace de decirte que uno no puede confiar en todo el mundo y menos específicamente con este tema, de que todo el mundo siempre, alguien te va a decir que tiene algo para decir y está jugando con esa cuestión de los familiares que quieren saber, y también del periodista, por más de un periodista de investigación, que es el caso de Jorge Alfredo, eh, ellos mismos también cuánto se meten al mismo. Entonces, a mí lo que me pasa es eso también son pocos personajes, en algún momento te quieren generar como un cariño, por decirlo de alguna forma, con ellos, o sea, en especial el personaje Jorge, que va a ser padre y demás, como generarte una familiarización,
y te termina faltando algo. Hay algo a mí entre medio, algo del trabajo, algo del manejo del trabajo, algo de cómo llegaron hasta acá. Y después básicamente fueron no más de un engaño. Tan así es. Sí, al punto de que ellos lo descubren cuando, señores, creo que si no han visto la película es momento de edición, ayúdame, poner alerta de spoiler, porque pues esto es parte del final, así que si de verdad no han visto que esta película que es súper recomendable, pues mejor apaguen el programa y Y después vayan a regresan a verla. esta parte. Nos Vayan a vemos verla. en 1 hora y media, ¿viste? Nos vemos en 1 hora y media, regresan y ven esta parte del programa. Bueno, ya una vez la alerta de spoiler, lo dijo Valentín, o sea, al final de todo esto, pues Walter no era más que un estafador, y el final es la parte final que a lo mejor puedes decir me faltó algo, pero a mí me gustó porque creo que a diferencia a lo mejor de lo que es el estilo hollywoodense de wow, la verdad va a ser revelada, todos los poderes van a caer, siento que es un final muy realista porque verdaderamente así pasa, o sea, a veces no se llega a encontrar la verdad y a veces la verdad de lo que pasó o de los acontecimientos históricos se queda guardada o sepultada y termina con un, bueno, yo por lo menos terminé con un sentimiento de frustración y decepción, pero creo que al final es el sentimiento que tienen muchas familias cuando están buscando si tienen un familiar desaparecido, un conocido, y es el sentimiento que ellos Esperemos tienen que no. cuando, no, yo me refiero a los que tienen a un familiar desaparecido, es el sentimiento que ellos tienen de frustración, de enojo, de no saber qué es lo que pasó con su familiar, con su amigo, con su esposa, con su amiga. Y verdaderamente creo que en ese sentido, de una manera, podemos decir, a través del arte y de la cinematografía, el director nos traslada este sentimiento de frustración que es, o sea, una milésima parte con lo que verdaderamente alguien que está en esta situación siente y ahí yo siento el final como muy acertado. No, no sé ahí, si ustedes tengan algún otro comentario. Es que es más por la propia convicción que tienen los personajes. Porque a pesar de que sí, es un gran misterio que hay que ser revelado y que es importante para todo el país, también mucha de la propia involucración de los dos periodistas es más para tener, digamos, la nota del año, para salir en la primera plana del periódico, o al menos eso es lo que dan a entender, que pareciera que toda esta información pasa a un segundo plano, por muy importante que sea. Es casi como decir que tanto esfuerzo para nada, porque se fueron con las manos vacías en los dos aspectos. ¿Tú crees entonces que los periodistas no, yo siento que sí lo hicieron por una convicción de saber qué fue lo que pasó? Creo que más te lo podría creer a lo mejor del personaje que estoy Jorge o tratando de Alfredo. acordarme el nombre. Este, creo que te lo Elves. podría creer más de Jorge, porque, porque Jorge es como, ya está como más amargadito, ya tiene más años, pero Ese es Alfredo, Alfredo Alfredo. todavía Ese como, es Alfredo. Alfredo Alfredo es es el el amargado. veterano. Jorge es como más juvenil, todavía tiene estas creencias de lucha y de hecho a mí me encanta más su personaje hay una escena que a mí creo que es el personaje con el que más empatizo, que es cuando dice, es que mi papá pues injustamente lo mataron. Sí, No Sí. fue por la dictadura, pero injustamente lo mataron. Y él sí. se queda con esa marca de saber la verdad y yo creo que, yo te podría decir que a lo mejor el otro sí, ese sí a lo mejor quería reconocimiento, pero yo siento que por lo menos el personaje de Jorge buscaba la verdad, o quería Además buscar. sí, tiene un intercambio ahí el personaje Jorge con el de Walter, cuando Walter le dice, entonces tú sabes lo que es tipo, como tener desaparecido. Él dice, pero mi papá no está desaparecido. Le dice, no, pero el crimen quedó impune. Y para mí eso es una palabra que se usa muchísimo acá, el tema de la impunidad. Ese es el grave problema. No, más allá de que se juzgue, porque y ha pasado y nos sigue pasando de que se han juzgado esos militares, algunos ya han fallecido, otros están en cárcel y a veces el debate es si siguen en la cárcel o los mandan a prisión domiciliaria, pero el tema es que no quede impune, o sea, y es un término que más que nada en relaciones internacionales a nivel de Naciones Unidas lo que se habla es de
el crimen de lesa humanidad, hasta que tú no encontrás el cuerpo y en definitiva se le da una sepultura, se sabe qué pasó con esa persona, el crimen continúa, o sea, continúa acaeciendo, o sea, porque sigue esa persona desaparecida. Entonces ese es el miedo que existe también acá y supongo que existe en los demás países, de que el crimen quede impune, de que la persona tú no sepas dónde está. Y eso es lo peor que te puede pasar, porque si tú sabes más o menos, sigue siendo horrible, tú sabes cómo falleció, dónde está, lo enterraste, le dije la sepultura, fenómeno, pero no saber en dónde está, esa cuestión de esa impunidad. Entonces juegan con eso también, con que al final incluso la película también queda impune porque ellos fueron engañados en definitiva. Entonces es como que el engaño de todo un pueblo, de esto sigue sucediendo. Y todo además con con la recopilación de información, como cuando van a sacar fotos directamente y toda la precaución que hay que hacer para no ser descubierto. Sí, y que después le dice, o sea, que si no me equivoco es el personaje de Jorge, que siempre es él, en eso concuerdo, es como que más Jorge es el que te muestra esa cuestión también del periodista y de la persona que no vivió específicamente los hechos, entonces como que claro, también él tiene que reconstruir para entender como que darle un cierre o darle una doblada de página también a la historia del país, pero él dice, que te metas conmigo, que te metas con nosotros, que somos periodistas, ok, el tema es que tú te estás metiendo con familiares, y es eso, esa cuestión de también de que en Uruguay hasta ese entonces se hablaba con una ligereza, había gente que podía hablar con una ligereza. Hoy en día tú vas a cualquier lado y hablas con una ligereza de la dictadura y literalmente te linchan, o sea, y lo correcto, porque es una cuestión de derechos humanos, o sea, de entender básicamente lo que pasó no tenía que pasar y no importa en el espectro político en el que tú estés. Pero él juega con eso. O sea, hoy en día alguien juega le ofrece al periodista algo y no queda como alguien que te estoy ofreciendo la noticia de, no sé, de la farándula de que alguien salió con bla, bla, bla o no sé qué. O sea, le estás ofreciendo información medular, información que podría cambiar algo. Definitivamente ahí el personaje de Walter, que es una también de mis escenas favoritas rumbo al final, que Jorge le dice que pues con eso no se juega, porque, ok, con los periodistas está bien que quiera sacar dinero y todo eso, pero que a mí tampoco me parece como ético que haya jugado con ellos, dado que sí van en serio, pero ya es como más desnelable que pues esté jugando con con los familiares, que es una parte que ahí descubres que pues en realidad Walter no sabe nada. Y tocaste un punto interesante que creo que es la delgada línea cuando se hablan de estos temas, ligereza. Y me encantó esta palabra porque este tipo de temas no deben ser tratados a la ligera nunca, o sea, son temas que recalan, que por menos sentido, aunque sea de la empatía, deberían ser tratados con mucha más humanidad, porque lo que sufre un pruebo, las heridas que dejan las secuelas de los genocidios, no, son muy profundas, pueden calar durante siglos, años, creo que este tipo de temas deben ser tratados, y mucho menos como plasma la película, eh, jugar con esto o lucrar con esto. Y es algo que me encanta que recalque la película, y ahí, si bien creo que estamos hablando de un acontecimiento que ocurrió en Uruguay, verdaderamente esto interpola a muchas partes de Latinoamérica y a muchos lugares. Que incluso lo que tú decías de eso de la ligereza, incluso hay detalles que ya te digo que a veces hay que prestarles atención, pero por ejemplo hay una canción que utilizan en una parte que después se volvió un eslogan de la campaña política del Frente Amplio, pero la canción data de la dictadura y es como el lema de ese intento de liberación, que la canción se llama Redoblar, suena ya te digo, suena en una primera parte que dice, a redoblar muchachos la esperanza, y es esa cuestión fue como un canto al lograr salir a la opresión. Entonces tú te encontrás con este tipo de película, con este tipo de mensajes, y a mí que yo no viví la dictadura, a Dios gracias, yo nací 10 años después, igual te pegas, como que te deja un nudo acá dentro y más cuando vas a escuchar la letra de la canción, o sea, esa cuestión ok, a todos en cierta forma, eh, en especial al uruguayo, cuando tú lo ves, por más que no le tengas, es como que te cala en algún sitio. No es para menos, o sea, al final los vestigios siguen ahí, o sea, las heridas siguen abiertas. Y de hecho, estaba creo que investigando que no tengo la fecha, pero cada año se hace una conmemoración de las personas desaparecidas durante la dictadura.
Sí, sí, se hace una marcha, le llama la marcha de los detenidos desaparecidos, es literalmente, acá es muy común que sean marchas, se llama la marcha del silencio. Entonces, básicamente, o sea, incluso hay como un emblema, es un cuadrado en negro que tiene una flor en blanco con los pétalos como que se van saliendo y le faltan pétalos. Y se han hecho, por ejemplo, desde periodistas, más César Troncoso también, si no me equivoco, ha salido, salen es una foto totalmente en blanco y negro con una fotografía de un desaparecido. Y eso se logró después de que sale el Frente Amplio de gobierno, los 15 años, que a uno le puede gustar o no le puede gustar, pero en realidad se logra ahí, y hoy en día, incluso que estamos en una coalición de derecha, eso se sigue haciendo, es una tradición, porque de nuevo, porque se pudo comenzar a dialogar de ese tema. Y es parte de, yo creo que todos los temas que hace hincapié la película, y de una manera correcta. Creo que lo hace de una manera, bueno, no sé, Valentina, si consideras que lo hace de una manera respetuosa y puntual. Yo creo que sí, porque era lo que un poco les comentaba, lo de, ya te digo, La noche de los 12 años, después hay otra película que se llama Polvo Nuestro que estás en los cielos, que pasó sin muy pena ni gloria porque parece más una comedia por momentos y te cuenta como los hechos hasta el golpe de Estado, y en realidad te habla más bien cómo funciona la política antes. Entonces como que siempre habían pedazos de cosas de hablar de la dictadura, pero nunca había una película donde específicamente te mostraran de todos los lados, porque aquí en específico te muestra un periodista que es la persona más, o al menos la persona que debería ser más neutral en determinadas cuestiones, porque al final, y en especial un periodista que está investigando, y te muestra un militar, pero que en realidad es una persona que tampoco, él mismo, o sea, el personaje de Walter te dice en un momento que él en realidad quiere también sacar, sea verdad o sea mentira lo que él dice, pero como que quiere sacar la mancha de demostrarte que en realidad no todos los militares tuvieron nada que ver, o sea, no es una cuestión del militar es el enemigo, sino que el enemigo es en realidad todo ese aparato que colaboró con la dictadura. Entonces, a mí me gusta eso, que es una película lo suficientemente neutral para mostrarte eso. Incluso es una película que hoy en día se muestra en canales nacionales. Hace poco en un canal que se llama TV Ciudad, que está afiliado en realidad como si fuera el gobierno departamental, el municipal, por decirlo de alguna forma, eh, la muestran en la película y no hay ningún tipo de censura, o sea, no, obviamente no debería haber una censura en un país democrático, pero digo que no existe el riesgo de que tú me estés diciendo que te estoy mostrando material sesgado, porque no te lo está haciendo. Te está mostrando, o sea, desde cómo se va a saber la verdad, también gracias a este tipo de personas que se van a poner a investigar. Una pregunta, ¿por qué se le llama Operación Zanahoria a todo este evento? Sabes que no, yo también, tipo, es como algo que me llama la atención, pero no tiene no tiene, o sea, sé que o sea, es como un nombre clave y algo de eso, pero no tiene. Supongo que también como en la jerga militar para ellos mismos, como que para encubrirlo, lo habrán dejado. O sea, también hablamos de que el plan famoso, que incluso Costa Gabras hizo la película previo al golpe de Estado, se llama Estado de Sitio, y está basado en lo que acá ya llamaba el Plan Cóndor. Como que son todas esas cosas, salvo una cuestión de un lugar donde sí se llevaba de tortura, que se llamaba Automotora Sorletti, porque en definitiva era una automotora, no tiene mucho sentido. Valentina, yo, bueno, ya me quiero salir un poquito de la película y creo que ya nada más para terminar la parte del contexto histórico y entender también desde el ámbito de la empatía la herida que causó todos estos acontecimientos. Eh, este gobierno dictatorial que estuvo en los 90 en Uruguay, aparte de las consecuencias de todos los desaparecidos, toda la gente que no se volvió a encontrar, ¿qué más heridas dejó en el pueblo uruguayo? Yo sé que es un tema delicado, pero también queremos entender desde este lado de la empatía, por qué esta película es tan importante y por qué los temas que toca son tan vitales, no solamente a nivel regional, sino a lo mejor a nivel continental. Yo creo que bueno, en definitiva te genera obviamente un miedo y una cuestión de muy delicado también del miedo a las instituciones, en el sentido de que en realidad, por ejemplo, aquí el golpe de Estado, quien por decirlo de una forma, a diferencia, por ejemplo, de lo que puede pasar en el de Chile, que en realidad, y más en estos días que más lo sabemos, Salvador Allende fue derrocado, aquí fue un presidente constitucional que se unió en cierta forma con los militares y es el que disuelve las cámaras. Entonces,
Por ejemplo, hoy en día cuando uno a veces ve otros países de Latinoamérica donde pasa eso, que a veces se intentan dar golpes y son los propios presidentes, es como que aquí quedó esa cosa de qué tan fuertes son las instituciones y qué tan tanto se puede confiar en un presidente, en esa figura de un presidente, de que no se pueda terminar dando vuelta y termine pasando esto. Con decirte que el presidente constitucional que había sido electo, que era Juan María Bordaberry, su hijo años más tarde se metió en la política. Entonces a nosotros, y estuvo vinculado con el partido, o sea, el partido de gobierno incluso que gana las elecciones en el 84, las primeras elecciones de la vuelta a la democracia, era del mismo partido que había dado el golpe de Estado. Entonces era como que quedó esa cosa de quién va a ser lo suficientemente fuerte como para salir de este caos. Y cuando ese gobierno, en realidad, ese partido termina, es un partido histórico, el Partido Colorado, pero termina muy, muy lacerado, por decirlo de alguna forma, por la crisis económica de los años 2000. Hoy en día no sale de un 10%, por decirlo. Le faltan muchos líderes, pero el líder que en algún momento intentó ser es el hijo de Juan María Bordaberry. Entonces queda como esa cuestión de que cuánto uno lo juzga, el pueblo uruguayo tiende a juzgarlo, y lo primero es la carga del apellido. Entonces queda esa cosa de como muy paternalista en el Uruguay, de cuánto confío, cuánto esto, pero al mismo tiempo este tipo de personajes, o sea, esta persona, capaz que él, o sea, llegó a ser ministro, ha tenido ha sido senador y demás, ahora se dedica a la actividad privada, en algún momento intenta llegar, pero queda como esa desconfianza. Siempre queda igual esa desconfianza a nivel del gobierno. Y igualmente uno tiene que agradecer, o sea, a diferencia de quizás lo que hoy en día pasa en Argentina, demás cuestiones, los partidos de gobierno igual pueden convivir, por más distintos que sean. Entonces, al mismo tiempo es como algo bueno y algo malo. Lo malo es, bueno, queda esa cuestión de las instituciones, pero al mismo tiempo queda un sentido de la resiliencia, de buscar que no importa en qué lugar, en qué espectro político tú estés, pero que realmente intentes abogar por esa libertad. O sea, Lacalle Pou, que es nuestro actual presidente, ha tenido un accionar bastante correcto, uno esté de acuerdo o no, más que nada la vicepresidenta, que se ha movilizado con esta cuestión de derechos humanos. Entonces es como que me parece que Uruguay en ese sentido ha logrado también ser muy resiliente. Decir, ok, para avanzar tengo también que mirar hacia atrás y demás para obviamente no volver a repetirlo, ¿no? Como decía Estracera en su discurso, pues cuando estuve en el juicio de todos los dictadores argentinos, independientemente de la figura política, de las ideas, lo que nunca va a ser negociable, pues es esta parte de derechos humanos. Ni el genocidio, ni la tortura deben ser políticas para gobernar. Y eso creo que no nada más en toda Latinoamérica y en Norteamérica nos tiene que quedar muy claro que eso no debe pasar. Y hay un punto que tocaste que me gusta mucho, que de esta parte de que el hijo está dentro del partido y el hijo de, este caso, el presidente que asestó el golpe de Estado, y hace poquito ya vi El Conde, y es una lección que creo que me quedó de la película de Larry, fue que este tipo porque Larry asocia en este caso a Pinochet con un vampiro, y es que este tipo de criaturas o monstruos pues deben quedarse en lo oscuro y no deben volver, o sea, no tendrían por qué volver, pero sí, sí. a veces sorprende, hay cosas que sí te llegan a sorprender bastante en este mundo de latinoamericano. Sí, de Y la que es ironía, ¿no? importante, sí, y que es importante nunca olvidar, porque quién sabe cuándo va a aparecer el próximo loco que se aproveche de esto para subir al poder. Sí, tal cual, porque genera eso, Uriel me da el hincapié para decir, uno piensa, hoy pensamos en la resiliencia, todavía podemos pensar en la resiliencia, pero si mañana esa resiliencia se nos da vuelta con toda esta gente yo te digo el caso de Pedro Bordaberry, que igualmente él como que se ha tratado de apartar de esa idea de su padre, pero si mañana viene alguien que tiene que ver con estos militares o algo de eso, y está como quien dice internalizando estas cuestiones y lo saca para otro lado, eso también es un peligro, porque lamentablemente lo estamos viendo a nivel mundial, o sea, los radicales están ocurriendo. Entonces, una cuestión, y cito un efímero ex canciller que también fue del Partido Colorado, Ernesto Talvi, él dijo algo así en su discurso de ingreso al gobierno en el año 2020,
dijo que Uruguay tenía la suerte de ser una pradera en todo sentido, o sea, no solo porque somos tipo geográficamente una pradera, sino que también, o sea, los gobiernos pueden cambiar, pero nosotros tenemos la cintura de poder conversar entre nosotros. El tema es si mañana ese discurso se radicaliza y aparece alguien que no es así, y como que se hace más efervescente. ¿Cuánto hay que aprender de eso de saber la historia, ¿no? O sea, como dice la frase, el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Por suerte Uruguay parece que ha logrado lidiar, pero igual te digo que sí, figuras que no te reconocen y que buscan también tener una empatía contra esta gente que no la tuvo, o sea, las hay. Son los menos, pero las hay. Y si un día eso emerge, como que el miedo siempre está. Sí, siempre, y mencionaste algo importante, o sea, creo que aparte de la mítica y clásica frase, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, también hay que trabajar desde la sociedad civil, porque algo que me gustó que dijiste que de Uruguay, que es una ventaja y una desventaja, es la comunicación que hay entre partidos, pero creo que fuera de eso, también la sociedad civil tiene que trabajar mucho para que este tipo de cuestiones, que como dijo Uriel, llegue un loco un día, no lleguen a acontecer o el golpe que llegas a estar no prevalezca en las instituciones o en la sociedad. Y creo que este tipo de conversaciones y este tipo de películas, porque al final del día el arte también puede ser como una conversación social, nos sirve para recordar ese tipo de cosas, que hay que trabajar desde la sociedad civil, que también hay que tener respeto a la memoria histórica y esa búsqueda constante por la verdad, por lo que verdaderamente pasó cuando las instituciones niegan la realidad o crean una realidad que no es la que corresponde. Sí. No sé Y el trabajo, si... yo creo que la película muestra también eso, o sea, de estas dos personas que en realidad por fuera de sus convicciones o demás, que a veces sacrificaron su trabajo, sí quizás un poco por la noticia en algún momento, pero también como para dar un puntapié inicial. Estamos en una época de cambios, que es lo que demuestra, bueno, pero en ese cambio no para decir un borrón y cuenta nueva, sino que en realidad, bueno, vamos a explorar un poquito lo que todavía nos duele, pero la herida nunca va a cerrar si yo no la indago. Es como cuando alguien tiene, no sé, tenés una lesión de rodilla, por decirlo de una forma, y vos decís, no, ok, me paso una pomada, me tomo un medicamento o algo y ya va a pasar, pero la lesión sigue estando porque yo estoy dilatando a hacerme una cirugía que capaz que es súper sencilla, me va a dejar un mes sin poder jugar al fútbol, sin hacer ejercicio, lo que sea, pero yo lo estoy dilatando. Y si en algún momento decido decir, bueno, está bien, ¿sabes lo que? Me cansé de hacer soluciones parciales, voy a indagar, aunque después me abra otra secuela, lo mismo. Y acá es esto, o sea, que el borrón no sea, ok, sí, se terminó, pasamos a otro gobierno, ya celebramos los 30 años de la vuelta de la democracia. No, en realidad empezamos a ver lo que quedó detrás, eso que está por debajo del tapete. Es correcto, y la democracia no se trabaja todos los días, desde las Ujú. sociedades civiles y desde las instituciones. Vámonos regresando un poco a la parte cinematográfica, y aquí porque hay que hablar un poco del director de Enrique Buchicho. Eh, bueno, aquí en México, y específicamente para hablar desde una perspectiva individual, yo solo vi El cuarto de Leo, y de ahí no había visto nada más de este Sí, que director. es como la más famosa, sí. Sí, porque incluso ganó el Festival de San Sebastián. Eh, pero dentro de todo lo que se ha visto de la filmografía de este director, ¿qué podrías distinguir? ¿Qué estilismo o qué discurso encuentras en la narrativa de sus películas? Me parece que él es bastante rupturista. Él tiene además dos cortometrajes, pero creo que él juega mucho con esa cuestión de ruptura, o sea, de identidad internacional. Una cosa que a mí me llama la atención con él en especial, no recuerdo específicamente, pero me parece que no El cuarto de Leo tampoco, eh, y Zanahoria sé que no fue el caso, no fueron submissions para los premios Oscar. Uruguay tiene una muy mala elección con el tema de la elección de los premios Oscar, incluso Zanahoria cuando comienza te da como una imagen acerca de promoción de Argentina. Entonces siempre jugamos con esa cosa y demás, pero me parece que tiene un estilo muy de crear un nuevo género de capaz de ese cine que estamos acostumbrados a Uruguay, que tiene sí cosas de Uruguay, pero que también toca otro tipo de temas. El cuarto de Leo, o sea, es un caso bastante claro, es el mismo actor que hace del periodista más joven. Entonces, en realidad es como que tiene ese estilo, de un estilo que es rupturista,
tiene algunos tintes más mainstream, porque en realidad con Zanahoria tiene como una identidad bueno, eso de All the President's Men, esa cuestión de los periodistas como en el foco de lo que es de poder abrir la cancha de la escena. A mí me da como esa idea. Si no me equivoco, es el egresado de la Escuela de Cine del Uruguay, o sea, tiene una formación muy de la formación dura del uruguayo, del cineasta uruguayo, pero con esa capacidad bueno, de tocar temas que capaz que no son los básicos, de generar una conversación y al mismo tiempo de irlo solapando con un distinto estilo. O sea, el estilo thriller como lo que hace acá no es algo común, y él sin embargo lo toca, se desafía, pero no tiene como una filmografía que tú me digas, wow, ha sido sostenida en el tiempo, indagando un tipo de estilo. Por ejemplo, ahorita hablaste de algo importante de la elección de Uruguay en los Oscar. Hay un dato curioso por ahí, no es de la película, pero es un poquito más del cine uruguayo. En su momento, Un lugar en el mundo fue considerada para ser nominada por parte de Uruguay, pero se hizo una investigación y se concluyó que la película era más argentina que uruguaya y se le otorgó la candidatura. Se descalificó, creo que si no mal recuerdo esa película. Sí, sí, fue descalificada, fue por una cuestión de un periodista mexicano, que fue quien descubrió, o sea, descubrió, yo digo en el sentido bien porque la observación fue correcta, la película era enteramente producida por Argentina, incluso el director era argentino, que sé que no es un punto medular, o sea, a veces sí, a veces no, Adolfo Aristarain pero la historia transcurre en Argentina, los actores son argentinos, trabaja Cecilia Roth, José Sacristán, que es español, y cuando, bueno, sale esa duda de, ok, la película en realidad es argentina, Aristarain dijo, en realidad yo tengo relación con Uruguay, porque además de que Uruguay puso dinero, que te habrá puesto un 5%, porque Uruguay en términos de apoyo cinematográfico es bastante pobre, lo era en los 90, lo es hoy en día, sino que él dice, mi esposa es uruguaya. Entonces sostienen eso como para decir, déjenme entrar. Después uno ve casos como desde Orfeo Negro, que es una historia enteramente brasilera y gana el Oscar por Francia, o Black and White in Color, que es una película que gana por Costa de Marfil, que en realidad está enteramente producida por Francia, y decís, ok, capaz que nos hubieran dejado esta pasar, no sé qué tan bien hubiera salido, porque como te digo, si tú ves la película, a mí no me dan para nada identidad uruguaya, por más que me parece una muy buena película, no me da identidad uruguaya. Entonces es como que Uruguay ha ido pisando. ¿Por qué Zanahoria la verdad no se envió? Que ya te digo, es algo que me llama poderosamente la atención. No sé, no te digo que hubiéramos peleado una candidatura, porque me parece que era muy difícil, no recuerdo específicamente en 2014 quién gana, pero venimos de años muy fuertes en la categoría de película internacional, pero me parece que Gana ha sido creo una que cosa... Ida. Sí, Ida es de gana creo. 2013, Ida es 2013. Bueno, estoy aquí revisando la lista y Mr. Kaplan fue candidateada para la del 2014 de Álvaro Brechner. Sí, que trabaja el actor que hace ¿cómo es que se dice? El periodista, como que si fuera el editor en jefe del semanario Voces en la película, es el principal, Mr. Kaplan, y ha aparecido en varias submissions. Pero eso mismo, cuando tú vas a buscar, por ejemplo, si alguien quiere ver la filmografía de Uruguay, a veces que decís, bueno, ¿por dónde empiezo? Veo las películas que se han enviado al Oscar, me parece que Zanahoria daría como una identidad, incluso capaz que, a ver, el mismo comité siempre las está votando, entonces, además de que me parece que le daría hincapié al propio director, decir, bueno, capaz que esta línea de películas puede ayudar a ver algo más de lo que hace Uruguay. Y eso que hay películas muy buenas, en especial en los 2000. Incluso se mandó en el año 2007 una que se llama Matar a Todos, que es sobre el caso de un químico chileno que viene acá porque estaba acusado además de cuestiones dentro de la dictadura. Entonces, capaz que te da una línea de identidad acerca de, bueno, eso fue un caso incluso muy polémico en la vuelta a la democracia también, por más que nunca se lo vio tan relacionado con nuestra dictadura, pero sí tuvo una repercusión y tú decís, bueno, de ver las submissions de Uruguay y decir, capaz que generar una línea para que, bueno, hoy o mañana, en 10, 20, 30 años, quizás sí logremos una candidatura, aunque sea un shortlist. Es que también está difícil porque no sé si Zanahoria hubiera sido o la introduciría a alguien para que empiece a indagar en el cine uruguayo. Siento que ahí
hay mejores opciones. O sea, Todos empezamos con whisky. es que sí, es que o sea, O con 25 watts y no fue enviada. por eso, si se topa con 25 watts esta y está fuera, se topa con whisky y está fuera. Y esas dos que son consideradas por muchos el epítome del cine uruguayo, si no quedaron nominadas, creo que whisky a lo mucho estuvo en candidatura para Cannes, creo. No sé si Creo por la que Palma de Oro, Creo pero... que sí, que whisky estuvo para acá, para candidatura. sí. Pero Si eso no fíjate lo que, logró, nadie más va a hacerlo. Está muy difícil. fíjate que Valentina acaba de tocar un punto interesante. A veces no es tanto, creo que la calidad de la película, sino a quién mandan. Y por ejemplo, a mí se me hace buena película. Yo creo que no sé qué nominadas estuvo ese año, pero a lo mejor sí pudo haber alcanzado una candidatura, pero no la mandaron. Y eso no solamente es el caso de Uruguay. Hay muchos casos de distintos países que luego no entiendes por qué mandan cierta película si a lo mejor con esta hubieran tenido más chance. Yo lo puedo repetir en letras, o sea, el año pasado tuvimos el caso con Triple R, que pues la India mandó de Last Pursuit Show y tenía más posibilidades con Triple R de conseguir la nominación a mejor película extranjera. Las academias operan de una manera extraña. El caso de Francia, que no mandó Retrato de una mujer en llamas y mandó Lex Mixed Ups, cuando podía haber conseguido la nominación, son luego muy raras. Y la cuestión es que nada más te dejan mandar un representante por país. Y aquí en O México más hemos atrás, tenido. incluso más Aquí en México. atrás, que querían nominar Vals con Bashir a película extranjera y no podían, porque estaba en conflicto con otra ese año. Aquí en México, pues hemos tenido también las polémicas de. Creo que tenemos más posibilidades con esta que con esta. ¿Por qué mandas esta? Pero bueno, eso sí es como una cuestión. Y yo sí espero. A mí algo que me encantó que dijo Valentina del cine uruguayo es disruptivo, y sí es cierto. O sea, creo que es uno de los cines que latinoamericanos que más se atreve como a experimentar con cierto tipo de tonos, cierto tipo de fotografías, y a lo mejor a veces les puede salir, a lo mejor a veces no, pero yo siento que se aplaude más el hecho de intentar hacer algo original que lo que ya está en el molde convencional. Y creo que, por ejemplo, Zanahoria ahí es un claro ejemplo de una película que busca hacer un thriller a lo mejor un poquito más sacado del molde convencional de lo que podría ser una cinta de Hollywood, y se aplaude que se intente hacer eso. A lo mejor el resultado no puede gustar a todos, pero yo como un crítico que pues lleva y como una aficionada del cine, pues yo aplaudo que a las películas se intenten de vez en cuando, pues ahora sí que intentar algo fuera de lo común. Y lo Sí, o a logran. veces, sí, la visibilidad, el hecho de que a nosotros, aunque sea, se mande la película y tú la veas por fuera, capaz que alguien dentro del comité del película internacional, en aquel entonces todavía era película extranjera, dice, ah, mira, ok, tipo, ¿qué onda con este director? Capaz que lo chequeo o eso, lo llevan, eso de que sé que pueden ir a hacer como un conversatorio o algo de eso. Daría una cuestión, o sea, tenemos a César Troncoso, que no es como Daniel Hendler, que es el actor de 25 Watts, es como el actor uruguayo, incluso fue premiado en Berlín, pero al menos es César Troncoso que es como que tiene cierta presencia, tiene cierta identidad. Si alguien vio El Cuarto de Leo, de nuevo es el mismo, el otro actor es el mismo actor de la película, como que genera decir, ah, bueno, lo voy viendo por este lado. Y también por una cuestión de nuevo, de cómo acá, o sea, el manejo del cine, y es una pelea que la estoy teniendo mucho últimamente con el caso de La Sociedad en la Nieve, que a mí me rechina totalmente el hecho de que La Sociedad en la Nieve sí es una producción en mucha cosa española, pero la historia es como una de las historias más míticas del identitario popular uruguayo, de la tragedia de los Andes, y que existe la opción de que en parte España vaya a tener su propio Orfeo Negro y nosotros estamos acá oscilando, mandamos nuestra película un mes y medio antes de que se cerrara, con una producción que en realidad también es argentina, y de nuevo, el comité en Uruguay era una cuestión independiente, ahora pasó a estar en la órbita de una Secretaría de Estado de industria, energía y minería, que para mí no tiene mucho sentido el cine con se ve que se confundieron industria, cine y lo metieron todo junto, porque en realidad con energía y minería tampoco tiene que ver. Pero entonces me parece que a veces este tipo de cosas de decir, ok, mandar algo con otro tipo de identidad
no niego que Mr. Kaplan tenga su encanto, que fue la que se enviaron ese año, pero que quizás afuera podría generar otro tipo de conversación. Creo que aquí en Cinescopio es como la regla máxima. Creo que hay que ver cine de todos lados para romper fronteras, que como dijo Bong Joon-ho, pues en este caso nosotros no tendríamos problemas, pues hablamos la misma lengua nativa, Sí. con todo y los modismos, pero pues yo creo que en la medida en que uno pues lea más subtítulos, se vea propuestas de otros lados, yo creo que incrementa el nivel de cultura cinematográfica que puede llegar a tener. Aparte, pues, señores, pues ver cine internacional es muy bonito, la verdad, y conocer Y otras es muy relajante después de un rato, porque, seamos honestos, tarde o temprano te cansan las explosiones si quieres algo diferente. Sí, y te encontrás con cosas, a mí por ejemplo que me gusta mucho el cine europeo y Europa del Este, más allá de por una cuestión de origen. Yo soy un poco sui generis, ¿no? Porque en realidad en Uruguay como que existe inmigración española, inmigración italiana, después vengo yo que tengo inmigración eslava. Pero a veces es como que eso, es como muy relajante ver otro tipo de propuestas, otras cosas que a veces capaz que son más lentas, pero que te está transmitiendo ese tipo de identidad de los países. O sea, tú ves, por ejemplo, Zanahoria, y yo te digo que hay además de esa canción, hay muchas cosas que tú las ves y es como que, wow, esto es Uruguay. Ahí cuando, al final, cuando él echa a Walter del auto, le dice, bajate de mi auto, no sé qué, esa plaza está a Sí. 2 cuadras de mi casa, es el punto cero de la ciudad de Montevideo, lo que se llama la Plaza Cagancha. Entonces como que la ves y, ok, y tú la miras y es como que hay algo muy uruguayo ahí. Puedes decir que eso sería como un buen dato cultural. La película de Zanahoria se grabó a 2 cuadras de mi casa. Sí, O sí, una no, escena de la película se grabó a 2 cuadras de mi casa. es como la gente que va a ver la casa de Roma y te dice, no, porque pasé por la casa de Roma allá en México. Es como que, y capaz que yo trabajo con, mis colegas son mexicanos, a veces dicen, sí, ok, la casa de Roma, pero otra gente va de afuera, es como que, vi la casa de Roma, y acá lo mismo, imagínate. No creo que vaya a pasar con Zanahoria, pero para mí es como que, mirá, pones el plano de la película y pones la calle, ¿no? No, Sí, sí, pero siempre pasa y es una buena forma de hacerla conocer. Sí, sí, tal cual. aparte está en una colonia, bueno, de muy alta poderío económico. Entonces, si tú pasas por ahí, sí se ve bonita. Bueno, por la colonia, pero sí, sí es deslumbrante, incluso para los que radicamos aquí en México. Bueno, creo que fue una buena conversación. Creo que ha sido una excelente elección y ha sido pues un excelente complemento pues a este siglo de dictaduras latinoamericanas, que pues ya saben cuál es el objetivo de hacer este tipo de programas. Es básicamente pues recordar, como nos lo han dicho varios cineastas o varios pensadores, que este tipo de cosas no tienen por qué volver a repetirse, o como dice el eslogan de este cineclub, nunca más. Valentina, para el público que quedó cautivado con pues, tu participación, dinos dónde te podemos encontrar. Bueno, estoy en Twitter siempre tirando algún disparate, ¿no? Mi Twitter es Starco, como Estrella CEO Vision, basado en WandaVision, Starco Vision, y ahí incluso está mis redes sociales de Letterboxd, que también es la misma parte, y bueno, también en Palomita de Maíz, siempre escribiendo de alguna cosa de lo que podamos colaborar y bueno, de lo que querramos hablar, esté en boga o no. Así que nada, y la verdad que ha sido una conversación para mí fabulosa, y me encanta la propuesta, la verdad ha sido muy, muy interesante conversar con los dos. Siempre buscamos propuestas frescas, pero también pues que sean interesantes para nuestro público. Bueno, Uriel, siguiente semana terminamos el ciclo de dictadoras. ¿Y con qué vamos a cerrar? Pues vamos a ir al origen de todo, a la madre España, para investigar el franquismo de parte de una adaptación del escritor Alberto Méndez, que es Los girasoles ciegos. Ok, ahora nos vamos pues ahora sí que donde nació todo, podríamos decirlo así en un sentido contexto sociocultural a España. Y bueno, tenemos un plus en este ciclo. 2 de octubre, no se olvida, señores, 2 de octubre vamos a hablar de la película Rojo Amanecer. Bueno, ya saben, en conmemoración
al aniversario de la masacre de Tlatelolco. Y Entonces, también al aniversario luctuoso de Jorge Fons. exactamente. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Valentina, muchas gracias por estar aquí. Uriel, muchas gracias. Nos despedimos. Que tengan un excelente inicio de semana y vean buen cine y recuerden, pues, amplíen un poquito más sus fronteras a través de, pues, el séptimo arte. Nos vemos, que estén muy bien.